Espíritu Santo de Dios, llénanos con tu poder, derrama hoy de tu amor, tenemos hambre de ti. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los tesalonicenses. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Al leer esta porción bíblica, el apóstol Pablo les estaba como diciéndoles, están equivocados. Quiero decirle que esta carta a Tesalónica es una de las epístolas que tienen una profecía. Tesalónica es una ciudad marítima, estaba entre Berea y Apolonia, en las playas del mar Egeo. Hoy en día se llama Salónica. Los vecinos de esos lugares, las ciudades vecinas son Serbia, Bulgaria, Grecia, Rumania, etcétera, todos los que están en ese grupito de esos países. Pero la carta fue escrita en los años 51 o 52 de la época después de Cristo. Resulta de que los hermanos de Tesalónica, ellos estaban pensando de que el rapto de la iglesia ya se iba a dar, y algunos recibían la profecía. Decían ellos que el Señor les hablaba, y comenzaban ellos a profetizar que el Señor ya estaba a las puertas, y comenzaba a decir. Entonces viene el apóstol Pablo y les dice que no. Por eso les dice ahí, ¿verdad? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y a vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque son tres puntos importantes en los que debemos de tomar en cuenta cuándo va a ser la venida del Señor. Son tres cosas importantes. La primera la tenemos en el versículo 3 de esta misma carta. Versículo 3, donde dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía. Yo quiero que tomemos en cuenta estas tres partes importantes, y ustedes van a ir diciendo si ya está por venir el Señor o todavía no. Pero los tesalonicenses estaban seguros que ya estaba a las puertas. Pero fíjese lo que dice en el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Resulta de que los tesalonicenses estaban sufriendo una persecución y estaban desesperados, estaban tristes, y ellos querían que el Señor viniera y los arrebatara, pero no era el tiempo todavía. Porque
¿quién me pudiera decir qué es la apostasía? Fíjense que la apostasía es aquella acción en la que yo puedo estar acá predicándole y viviendo en pecado. Donde usted puede estar haciendo un ayuno y viviendo en pecado para hacerlo el mismo pecado continuamente. Es un círculo vicioso en la cual solamente, como dije hace algún tiempo, solamente se tiene el título de cristiano, pero de cristiano no se tiene nada. Pero vamos adelante. Y dice, en el versículo 3 estamos. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto habla del anticristo. Pero la carta en sí, esta parte que hemos leído del versículo 5 al versículo 12, nos está enfocando, nos está diciendo cuáles son las señales para que el rapto de la iglesia se dé. Fíjense que yo he tenido ciertos comentarios, ya sea que la iglesia sea el rapto antes de la tribulación, en la tribulación o después de la gran tribulación. Cualquiera de las tres cosas que puedan darse, porque no sabemos el día y la hora en que el Señor va a venir. Entonces, ¿qué es realmente lo que nosotros tenemos? ¿Cómo es que tenemos que estar viviendo entonces? Lo que debemos de hacer es vivir en una manera santa y piadosa delante de los ojos de Dios. Ese es lo más importante. ¿Por qué razón? Porque los días de nosotros son como la neblina, que en la mañana está, pero ya más tardecito desaparece. He visto tantos accidentes de tránsito por todos lados. De repente está la gente y le da un carro, se acabó la vida. Le cae una enfermedad, dura 2, 3 días, se muere. Somos tan, pero tan frágiles. Y si no, veamos cómo nos dobló el chikungunya, ¿verdad? La fiebre chica. No se diga el dengue, hemorrágico. No se diga si Dios, ojalá que Dios nos permita que nunca venga el ébola. ¿Cuánto dura el ébola, hermano, en el cuerpo? Parece que una semana, ¿no? Una semana. Somos pero tan frágiles. Bueno, y que tanta es la jactancia del ser humano que cree que va a vivir para siempre. ¿Por qué no se prepara? Pero la apostasía es un problema. Y de esto hay muchas iglesias. En Estados Unidos, ¿sabía usted que hay discotecas donde van los cristianos a bailar? Terrible, ¿verdad? Y dice que están revestidos del Espíritu, ¿verdad? Ahora, en el versículo 5, perdón, en el 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay una fuerza que está deteniendo a toda la maldad. Quizás usted se va a poner a pensar, ¿qué fuerza puede ser? Ahora nosotros que estamos aquí dentro de la iglesia, conocemos que hay un Dios que vive y permanece para siempre. Que hay un Espíritu Santo que nos guía, que nos protege, que nos alienta a seguir. ¿Y qué pasaría si ese desánimo se le fuera? No, yo no siento ya nada en la iglesia. Siento que ya me aburrió. Y va a sentir un vacío otra vez en su alma. Oye, venía recordándome con una hermana en Cristo de la época de la iglesia en su apogeo en los años 81.
No sé si mi hermano ya era cristiano en esa época de los 81. No. ¿Cuántos eran ya cristianos en los años 81, hermano? Nadie. Todos los jovencitos hay ahora, ¿va? Católicos. Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero quiero contarles un testimonio. En esa época de los años 81, soy del 56, ya tengo 58 años. La cosa es, hermanos, de que en esos tiempos, en las campañas evangelísticas, acá tanto como en este estadio, pero más que todo en el Flor Blanca, habían unas concentraciones de cristianos que ya cualquier hermano, el que andaba mal parado, le digo que tenía que preparar, porque la prueba le llegaba. No era para cualquier, no, o sea que los cristianos eran de veras. Habían unos testimonios, y le voy a contar uno de los testimonios palpables. Estaba la persona a la par mía, junto a mí, era una prima, se llamaba Sonia. Mi tía, pobrecita, no tenía dinero. Estaba realmente mal. Mi prima, todas sus muelas, sus dientes cariados completamente. Terminados los dientes. Recuerdo que esa noche, yo era uno de los consejeros o ujieres que llevaba a los que querían aceptar a Cristo, los llevaba a la plataforma y ahí aceptaban al Señor como el Salvador de su vida. Hermano Luis Ricardo Panameño, ustedes lo conocen, de la Asamblea de Dios. Mi hermano nos había convocado para colaborar en esa campaña evangelística. En ese tiempo, hermanos, quiero decirles que mi prima estaba acá, a la par mía, cuando un hermano que venía de Puerto Rico comenzó a orar. A orar y todo el mundo de rodillas, nadie parado, todo el mundo de rodillas, pidiendo bendición de Dios, que hubieran sanidades. Eso me dice, mi prima me dice, no podía hablar, me dijo que me hacía señas, que sentía algo en la cabeza, sentía algo que le dolía, pero como que tenía dormida la boca. Yo sabía perfectamente la condición económica en la que vivía mi tía y cómo estaba ella en sus dientes. Para ese entonces, el hermano, a mitad de la oración, me dice mi prima, solo abrió la boca y vi que la boca le brillaba, hermanos. Como que era ese que está colgante aquí, pero un brillo. Cuando abrió la boca y la luz del estadio que le dio, eran como las 8 de la noche, se le veía el brillo en los dientes. ¿Qué creen que yo pensé? Lo primero que pensé, Dios hizo ya una sanidad aquí. Y le dije, abrí la boca. Y abrió la boca, como se le ven los aritos a la hermana que le brillan, así se le veía. O sea que lo que le quiero decir que a nosotros no nos brillan los dientes, o sea, por dentro, pero cuando la abrimos salía una luz, era por el reflejo, claro, de los reflectores. Pero la cosa era de que se le veía aquello nuevito, nuevo, como que se los acababan de poner. Agarré a mi prima y le dije, Dios ha hecho una obra en tu vida, venítele. Y cuando fuimos, el hermano que estaba predicando, yo le hablé y el hermano, aquí hay una sanidad, le dije, ay hermano, mira qué lindo. Pero ¿sabe qué nos hace falta más, hermano? Más humillación delante de la presencia de Dios. Mientras nosotros no nos humillemos, no vamos a ver eso. Fíjense que una de las cosas que he encontrado yo, el Espíritu Santo no es que se va a quitar, sino que va a menguar en su poder, y lo estamos viendo hoy en día. Las grandes campañas evangelísticas, viene Marco Witt, viene los que sean, pero no vienen con aquella unción.
solo vienen con una emoción que es diferente. Bueno, todavía me dicen a mí, hermano, vamos a ver a fulano y tal, hermano, mire que, pero no vamos a oír palabra de Dios. Vamos porque vino don fulano o don vengano, pero no vamos porque Jesús va a estar ahí. Ese día que mi hermana, mi prima recibió esa sanidad, le dijo el pastor, abre tu boca, le dijo. Y cuando la abrió, no había ni un diente cariado, ni una muela cariada. Y empezaron a tomarle fotos. Y con la boca así abierta. Mire, ahí se le va la pena a todos. Y vas a tomarle fotos. Bueno, salió en los periódicos. En el periódico cristiano. Ahí salió mi prima. Pues ella sale derramando sus lágrimas. Como Dios tuvo misericordia a ella. Entre tanta gente, hermano. También recuerdo cuando una señora de gente acaudalada de la época, de esa época, ella tenía cáncer terminal. Y esa vez le dijeron a la hermana, a la señora, porque no era cristiana, le dijeron que Dios la podía sanar y la invitaron. Y quien la invitó fue la muchacha con la que trabajaba con ellos. Venga, si Dios, para Dios no hay nada imposible. Pero aquella seguridad de aquella hija de Dios invitándola a la campaña evangelística. Y llegó y ella tenía 2 hijos que eran médicos. El hermano oró y dijo que ella dijo que ya en su testimonio contó, como a los 2-3 días, llegó nuevamente, porque se fue a hacer un chequeo, porque ella no sentía nada, y todo el cabello se le había caído. Cuando llegó tapada, porque no tenía cabello. Y yo quiero dar un testimonio, dijo la señora. Y la subieron los hijos, los doctores con sus gabachas, estetoscopio. Acababan de salir del hospital porque ahí trabajaban. Subieron a la plataforma a la señora y dijo, quiero decirles que hace 2 noches yo vine, dijo. A mí me habían diagnosticado cáncer, dijo, terminal. No hay medicinas para curar este mal, dijo. Yo adoraba a un Dios que no tiene poder, decía. Pero el Dios que vine a encontrar aquí es un Dios de vivo, dijo. Es un Dios que tiene poder, dijo. Y ahora aquí están mis 2 hijos que son médicos, dijo. Ellos ya me hicieron un chequeo general y yo ya no tengo cáncer, para la honra y gloria de Dios, dijo. Luego agarró el hijo un micrófono y dijo, muy buenas noches, hermanos, dijo. Yo he sido ateo, dijo, en cosas de estas, dijo. A mí me han parecido ridículas algunas cosas, dijo. Pero he visto una cosa aquí, dijo. Que este Dios que sanó a mi mamá, dijo, es un Dios de vivos y es el Dios de lo imposible, dijo. Y yo quiero recibirlo esta noche, dijo, como el único salvador de mi vida. Aquellos médicos y aquella señora, toda la familia se entregó a Cristo. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Pero el poder del Espíritu Santo no es que nosotros no lo podamos alcanzar, sí lo podemos alcanzar. Pero necesitamos someternos más todavía delante de la presencia de Dios. Dice en el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No me extraña que dentro de la Iglesia Católica ya hayan sanidades divinas. Y lo dije la vez pasada.
en el tema, ¿se recuerdan el tema que tocamos? ¿Cuántos se recuerdan del tema que tocamos esa vez? Se llama, le digo, de regreso a Roma. Aquí dice, en el versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahí dice. Hay sanidades divinas ahí dentro de ellos. ¿Sabe para qué? Para que usted se vaya y vaya a buscar la medicina ahí. Para eso es. Para que usted siga a la iglesia católica. Para eso es. No es por otra cosa. Es para engañarlo a usted. Pero como usted es listo y tiene el Espíritu de Dios, no se va a dejar engañar. Ahora se los estoy diciendo yo. Ahora si usted se va porque hay sanidad divina y usted no aguanta un dolor de cabeza y usted cree que ahí se lo va a quitar, vaya que ahí se lo van a quitar. Pero no respondo por su alma. Así es. Me da mucha tristeza saber de las señoritas que ya tienen 11, 12, 13, digamos hasta los 18 años. ¿Por qué no decirlo hasta los 25? Una de las noticias que me conmovió el alma, y yo creo que por eso he sentido el deseo de tocar este tema. Decía el diario.com, ¿lo han oído? ¿Sabe cómo decía? Pandilleros piden a niñas de 13 años en adelante para ser violadas y si no asesinadas o sus parientes, decía. Sí, sí. Hijas en el Señor, en el nombre de Jesús. No es tiempo de estar jugando al evangélico. Afirmémonos, de veras, de corazón se los digo. Niños que están en esta noche, acerquémonos y démosle que el Señor nos agarre de su mano poderosa. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que el que está en su mano, nadie lo va a arrebatar. Yo esta noche no voy a predicar mucho, porque también tengo niñas, no son mías, son mis nietas. Una señorita como de 14 años ya está para cumplir los 15. El mal se está abalanzando sobre todo el mundo. ¿Saben qué es lo que hacen la mayoría? Huir de las colonias. Lo mejor es agarrarse de la mano de Dios. Eso es lo mejor. No es tiempo de estar que hoy estoy en la iglesia, mañana estoy en el mundo, que oigo música cristiana y de repente estoy con la música mundana. Decídete en el nombre del Señor. Esa es la palabra de hoy. Decídase. O es llamada o es escogida. Porque los tiempos ya se acortaron. Ya vimos la apostasía. Ya está en funcionamiento. Ya vimos que han menguado, o sea, ha bajado el poder del Espíritu Santo. Porque en las iglesias ya no se oyen aquellos milagros. Y hay iglesias donde se dejaban las muletas guindadas, se dejaban cuelleras cuando tienen accidentes de tránsito, se dejaban un montón de cosas y eran como trofeos que tenían las iglesias. Ya no existe eso. Pero es tiempo que este grupo que está aquí en esta noche, de todo corazón, busquemos a Dios. Porque los días son malos cada vez más. Y como dije, llegamos a la apostasía. Ha llegado el poder del engaño y ha cesado el poder del Espíritu Santo. Las tres cosas ya se dieron. Entonces usted me va a decir qué más hace falta. Estamos viviendo tiempo extra en esta tierra. La noticia me conmovió mucho de la página eldiario.com.
Si a usted no le conmueve, no creo que no le conmueva. Tiene hijos e hijas. Yo quisiera en esta noche pedirles a ustedes en el nombre del Señor que el que sienta el deseo en su corazón venga de rodillas y oremos. Fidelidad es grande, tu fidelidad incondicional.